Bueno, ya estamos en vivo seguramente en la página del museo. Estamos acá reunidos con el equipo del Museo Provincial de Artes, la directora artística Malva Roldán, y bueno, nuestro primer invitado en lo que es este nuevo ciclo de conversatorios, respondiendo un poco a los diferentes ejes conceptuales que tenemos los años. Este año es en particular el territorio. Yo soy Pablo Lucero, el director del Museo Provincial, y en esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Benedetti, que es nuestro primer conversatorio del año, inaugurando este nuevo eje conceptual que es el territorio, del cual están basadas toda la grilla de muestras y todas las actividades de mediación que después va a presentar Julieta. Bueno, Alejandro Benedetti es licenciado y doctor en Geografía en la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET, profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Geografía, en las cátedras de Metodología de la Investigación y Seminario de Diseño de Tesis, director del Grupo de Estudios sobre Fronteras y Regiones, Instituto de Geografía en UBA, y bueno, las áreas de interés: geografía regional, estudios sobre fronteras, fronteras argentinas y sudamericanas. Ahora le vamos a dar la palabra a Julieta Mancilla, y ella va a dar una breve introducción y lo va a presentar a él. Bueno, muchas gracias, Pablo, y es un enorme placer estar inaugurando otro ciclo de conversatorios virtuales acá en el Museo Provincial de Artes. Este año nos convoca como concepto, que es como lo tomamos como un eje que va a estructurar la mayor parte de las actividades que se van a realizar durante el año en el museo y las exposiciones, que es el concepto de territorio. El año pasado fue el primer año que iniciamos con esta modalidad, y el eje fue el cuerpo, porque bueno, después de haber estado el museo un año y medio cerrado a causa de la pandemia, el cuerpo fue eso que se puso en foco y que demostró dónde estaba gran parte de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ahora con territorio no es que nos olvidamos o vamos a dejar de lado todo eso que fuimos trabajando durante el año pasado, sino que vamos a ir, con el correr de las actividades que se vayan dando con el transcurso del tiempo, vamos a ir poniéndolas en relación. Pero bueno, cuando estábamos en la organización de este conversatorio, eh, nos dábamos cuenta de que territorio es casi como la palabra arte, ¿no? Que todos la usamos en su gran mayoría sin especificar bien qué es lo que estamos queriendo decir, y dando por sentado de que hay un consenso en común y casi universal sobre esos sentidos, ¿no? Y que al hacerlo de esta manera, muchas veces lo que omitimos es el fuerte carácter histórico y contextualizado que tienen en sí estos conceptos. Y bueno, y con territorio pensábamos que pasa un poco lo mismo con el arte, porque de un tiempo a esta parte, ya quizás hace casi 2 décadas, no sé, la palabra territorio se fue incorporando en distintas prácticas que no solo atañen a las ciencias sociales, ¿no? Sino también a las prácticas artísticas. Hoy estamos acostumbrados a escuchar que cuando se presentan obras de arte, performance o estudios, investigaciones acerca de prácticas artísticas, la palabra territorio como concepto está o sea, aparece de manera muy usual. Entonces, antes de seguir avanzando con otros conversatorios y metiéndonos en distintos temas para abordar la problemática, nos parecía interesante ir a buscar algunas definiciones para empezar a establecer ciertos consensos de los cuales partir. Y bueno, por eso acudimos a la geografía, que es una de las disciplinas que viene pensando y trabajando, reflexionando, investigando sobre este tema, y ver qué aportes nos puede brindar a quienes trabajamos en el campo artístico.
porque bueno, nuestra propuesta desde el trabajo de mediación que venimos haciendo es trabajar de manera interdisciplinaria, ¿no? Entonces, bueno, es un placer que podamos contar, un lujo, que podamos contar con Alejandro Benedetti para este inicio. Así que bueno, vamos a escucharlo ahora y quienes nos estén siguiendo por Facebook pueden ir haciendo sus comentarios, dejando preguntas que las vamos a ir recuperando sobre el final de la exposición de Alejandro. Y bueno, y también sepan que este video se está grabando, este vivo se está grabando y posteriormente va a formar parte de los recursos y los contenidos que tiene el canal de YouTube del Museo Provincial de Artes. Así que bueno, bienvenido Alejandro y contentos. También, antes que nada, quería comentarles que contamos con la presencia de Fernanda Rege, que es la artista que está exponiendo en este momento en el museo, acaba de ingresar, así que bueno, también encantadas de que estés acá, Fernanda. Bueno, ahora sí, Alejandro, toda tuya la palabra. Bueno, muchas gracias por esta invitación, a Julieta, Pablo, todas las personas que están aquí presentes. Para mí ha sido un desafío porque, bueno, cuando uno prepara para dar una clase o tal vez una clase en el doctorado o una conferencia en un seminario más académico, sabe a qué público se dirige. Acá la verdad que no sabía con quiénes iba a estar de alguna forma dialogando, pero bueno, preparé un itinerario que permite responder a esto de qué es lo que queremos decir cuando decimos territorio. Un itinerario que recorre o atraviesa parte de la producción de la geografía europea, americana, argentina, de las últimas 2 décadas y un poquito más, y que he condensado en un PowerPoint. Me confirman, por favor, si se ve. Sí. Sí. Bien. Bueno, a la pregunta sobre qué es el territorio, pensé en responderla en el territorio o los territorios. Pensé responderla en 5 dimensiones o en 5 niveles de aproximación, a través de estas 5 palabras claves, que son las formas, relaciones, procesos, conceptos y campos. Empecemos por las formas. Generalmente cuando se piensa al territorio o las primeras representaciones o ideas que aparecen, si estuviéramos en una clase de manera presencial y preguntara qué es el territorio, generalmente aparecen toda una serie de cuestiones que tienen que ver con esto que estoy llamando formas territoriales. La primera, confirmen por favor si están viendo una foto tomada desde el aire. Entonces, una de las primeras ideas que suele aparecer es, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, que es una aglomeración, ¿no? Una extensión construida donde hay plazas, edificios, calles, o la extensión terrestre entre estos 2 océanos que aproximadamente coincide con lo que solemos llamar la Patagonia, o un terreno productivo lindante con otro terreno selvático, o 2 zonas residenciales, una diferente con respecto a la otra, o como en el flyer de la presentación del evento, un humedal, ¿no? Expresado de manera artística. En todos los casos, lo que hemos visto son formas territoriales. La extensión terrestre, una concentración de calles y edificios, un área de cultivo, colindante con un monte, un terreno construido, zonas de tierras inundables. Formas territoriales que remiten a la idea del territorio como materialidad, como
paisaje observable, ¿no? La dimensión observable, fotografiable, cartografiable, como una evidencia empírica que se puede percibir de manera directa a través de los sentidos, de la vista, del tacto, y de alguna forma está presente la idea de el espacio como espacialidad absoluta, como contenedor. También suelen aparecer las ideas que tienen que ver con la impronta fuerte de los propios estados nacionales y de la tradición geopolítica, de asociar el territorio con el territorio de, por ejemplo, la Argentina o cualquier otro país, ¿no? Y como vamos a ver ahora, en todo esto que he presentado se han desarrollado un arsenal de conceptos que ahora los voy a ir presentando un poquito más detalladamente. Esta idea del territorio como materialidad, como primera aproximación empírica, es la que ha recogido el diccionario de la Real Academia, ¿no? El territorio es una porción de la superficie terrestre perteneciente a un Estado. Acá está la idea geopolítica básica de que es la porción que controla un Estado o una región-provincia. Terreno, ¿no? Como la epidermis, si se quiere, es una metáfora, o la superficie terrestre, o la idea asociada al control de cualquier actor en términos de jurisdicción, circuito, un ámbito cercado. Si uno pone, por ejemplo, territorio y la pampa en nuestra lugar de consulta regular, que es el Google, lo que ve, perdón, que estoy moviendo acá. Lo que suele aparecer inmediatamente son imágenes de el ámbito geográfico de soberanía, digamos, si se quiere, de la provincia de La Pampa. Y esto tiene que ver con pensar al territorio como una superficie euclidiana, que es la forma de representación cartográfica por excelencia, ¿no? Este cruce de X e Y que permite dibujar puntos, líneas y polígonos. También es la forma que los propios estados presentan al territorio, ¿no? En el caso del Instituto de Estadística de Chile, que dice el territorio lo define muy parecido al diccionario, ¿no? Se define como una porción de la superficie donde todos los países cuentan con un territorio aéreo, un terrestre y un marítimo, es decir, aire, tierra, mar, es decir, la asociación de territorio con la materialidad, ¿no? Con los elementos físicos que lo componen. Nuestro INDEC también, cuando presenta el territorio, lo presenta más o menos de la misma forma, a partir de las características climáticas o ambientales, si se quiere, y es la forma en que tradicionalmente se ha definido en la geografía occidental, y en la Argentina en particular, como en esta definición, donde dice, con él hacemos referencia a la porción de la superficie terrestre, de manera tridimensional, sobre la que ejerció o ejerce soberanía el pueblo argentino. Esta porción está constituida por elementos sólidos, líquidos y gaseosos. De esta forma, el territorio es presentado como algo esencial, carente de historicidad, de relaciones, de conflictividad, de procesos, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, según la propuesta que estoy trayendo. Entonces, el territorio es un terreno, una porción de la superficie terrestre, donde hay elementos físicos, químicos, gaseosos que se combinan de alguna manera, como jurisdicción, como superficies continuas, horizontales, con una cierta idea de homogeneidad, donde está presente los conceptos de sitio y posición, ¿no? Sitio entendido como
el emplazamiento topográfico de los objetos o las cosas o los fenómenos, y la posición, la relación que tienen esas localizaciones con respecto al entorno. Entonces podemos decir que México está al norte de, al oeste de tal otra cosa, o cuando presentamos alguna distribución de algún fenómeno, en este caso el territorio del León, por poner algún ejemplo, también está asociado a esta idea del territorio como forma territorial, la idea de configuración territorial como conjunto de objetos localizados o distribuidos en la superficie terrestre con algún patrón determinado. Está presente esta idea en el territorio desde la producción arquitectónica clásica. Por supuesto que más de un arquitecto dirán, bueno, la arquitectura avanzó hacia otro tipo de reflexiones, pero digo, la práctica básica de la arquitectura tiene que ver con la producción de formas territoriales, o los juegos del estilo del SimCity, que también supone sumar, restar cosas y armar una especie de rompecabezas territoriales. Otra idea que suele estar asociada a la del territorio, desde esta forma de entenderlo, es la metáfora del escenario, ¿no? El territorio como el escenario de los acontecimientos, el territorio como el soporte material sobre el cual ocurren cosas, fenómenos, procesos, se ubican actores, ¿no? Y esa es una metáfora interesante, potente, pero que tiene cierta debilidad y que está presente, circula mucho en la literatura en general, en distintos productos y en la producción académica. Y la limitación tiene que ver con que finalmente pareciera que la idea del escenario es algo que concibe al territorio como algo en sí mismo, ¿no? Por fuera de las relaciones sociales, como si las relaciones sociales y el territorio fueran cosas que no tienen nada que ver. Milton Santos, geógrafo brasileño, nos dice que las formas es el aspecto visible de una cosa. También se refiere a la disposición ordenada de los objetos, a un patrón. Tomados aisladamente, tenemos una mera descripción de los fenómenos o uno de sus aspectos. Esperen que me tapa. Ahí. Perdón. Tenemos una mera descripción de los fenómenos o uno de sus aspectos en un instante dado en el tiempo. Es decir, acá tenemos la aproximación empírica, ¿sí? Desde un tiempo cronológico, y si nos quedamos con esta forma de concebir al territorio, ciertamente caemos en un empirismo. Por eso propongo que podemos pensar el territorio, y aquí avanzo hacia la segunda dimensión, o el segundo eje para pensar el territorio, en relación a o vinculado a las relaciones sociales. Y entonces aparece una trilogía, que son las formas, por supuesto que las cosas, los fenómenos, los procesos territoriales ocurren con formas, a partir de las formas, pero también es importante prestar atención a los sujetos sociales y a las prácticas. Entonces, pensar el territorio de esta manera supone abordar el dónde, el quién, el cómo, y algo que también es fundamental desde esta lógica, el cuándo. Entonces, estas fotos nos pueden hablar de las formas territoriales, donde vemos un momento A y un momento B, donde hubo una recomposición de elementos que tienen que ver con la superficie terrestre, con los ecosistemas y con el uso genérico así, de esa tierra, o pensar en esta tríada formas, sujetos y prácticas. Entonces, esta foto
nos dice poco de lo que puede estar ocurriendo ahí, que tiene que ver con una serie de prácticas sociales que incluye la deforestación, la apropiación privada, la exclusión, la agriculturización, la reorientación productiva, la capitalización, la reconfiguración paisajística, la desacralización, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, a partir de solo observar una foto o solo observar el terreno, poco podemos saber cuáles son los procesos, las dinámicas, las relaciones que están puestas en juego. Entonces, las prácticas territoriales pueden pensarse como cursos de acción situados, es decir, ocurren en un contexto geográfico, histórico particular, repetidos, no son azarosos, son estandarizados, acostumbrados, regulados por los usos y costumbres, y normatizados. Supone la creación, además, y manipulación de las formas, de los objetos, los dispositivos, los artefactos, pero también la creación de sentidos e imágenes, como voy a hablar a continuación, de lo que se conoce como los imaginarios territoriales. Entonces, mediante prácticas territoriales, la sociedad, o mediante prácticas, la sociedad, las personas, las empresas o los diferentes agrupamientos y sus instituciones construyen el territorio, o más bien construyen los territorios. Las prácticas territoriales, hay una literatura que se ha ocupado de enumerarla y caracterizarla y trabajarla como herramientas heurísticas para comprender y desmenuzar las formas en que la sociedad construye los dispositivos o las maneras por las cuales el accionar de la sociedad en sus diferentes formas de organización construye el territorio e incluye la exclusión, la segregación, la gentrificación, marginalización, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos tomarlas como prácticas aisladas, verlas cada una en su idiosincrasia, si se quiere, o como sistemas de prácticas. Cuando las tomamos como sistemas de prácticas, de alguna forma estamos introduciéndonos a esta otra idea, que es la de la territorialidad, que ahora voy a desarrollar. Uno de los conceptos que surge de esta forma de pensar al territorio a partir de esa tríada que mencioné, es la de el territorio usado, elaborado por Milton Santos en distintos momentos, y que supone considerar, como dice acá, que el territorio es la base del trabajo, de la residencia, de los intercambios materiales y espirituales de la vida, sobre los cuales él fluye. Cuando se trata sobre territorio, se debe, pues, desde luego, entender que se está hablando sobre el territorio usado, o sea, lo que interesa, o el foco, no es el objeto en sí, sino la forma en que la sociedad usa, transforma, ubica las razones por las cuales esas formas están ahí y adquieren diferentes contenidos. Recuperando y profundizando esa idea, María Laura Silveira dice que el territorio usado no es una cosa inerte o un palco, es decir, un escenario donde se da la vida. Al contrario, es un cuadro de vida, híbrido de materialidad y de vida social. Sinónimo de espacio geográfico, puede ser definido como un conjunto indisociable, solidario y contradictorio de sistemas de objetos y sistemas de acciones. Es el territorio hecho y el territorio haciéndose, con técnicas, normas y acciones. Cuando hablamos del territorio usado, pensamos al medio geográfico moldeado por los sujetos a través de las múltiples acciones, y esta idea del territorio hecho y haciéndose, supone incorporar claramente la cuestión de la temporalidad, la dimensión temporal, los procesos, como voy a presentar más hacia el final, los procesos
como parte de la construcción del territorio. La temporalidad, que podemos pensarla como transformación, ritmos, ciclos, marchas y contramarchas, avances y retrocesos, continuidades y descontinuidades. Todo eso constituye el territorio. El territorio es temporalidad también, es espacialidad y temporalidad. Los territorios son formas con contenidos, y esos contenidos son dados por la técnica, las distintas técnicas que se han ido desarrollando, ensayando y utilizando a lo largo de la historia, ¿no? Y que han dado origen a esta idea del medio científico, técnico e informacional que propuso Milton Santos, donde hoy son esta otra tríada, técnica, ciencia e información, la que explica todos los procesos materiales que sustentan la vida social. Y lo que dice Milton Santos es que con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, el espacio geográfico se torna definitivamente un medio técnico, científico, informacional, debido a que se observa en él la interdependencia de la ciencia y de la técnica con todos los aspectos de la vida social en todas las partes del mundo y en todos los países. Bueno, y confunde esta idea del medio científico internacional, o considera que el medio científico informacional es la cara geográfica de la globalización, de la integración de todo el planeta. El uso del territorio, por supuesto, acarrea conflictos, porque hay distintas formas o distintas maneras de usarlo y distintos intereses puestos en juego. El territorio usado trae conflictos que se pueden resolver a través del diálogo, de los acuerdos, ¿no? El diálogo que La Pampa viene teniendo, por ejemplo, Mendoza, por el uso de este recurso básico que es el agua. Y esto da lugar a que uno de los contenidos que están presentes en las formas, que no son evidentes a primera vista, son las normas y las regulaciones. Las normas referidas a todo el repertorio de leyes, decretos, etcétera, etcétera, que están activos, pero también otras regulaciones que no son necesariamente escritas y formalizadas. Lo que nos habla este autor, Ricardo Méndez Antas, es de la densidad normativa y de regulaciones que podemos reconocer, reconstruir en los territorios. Y lo que hay es una superposición de normativas a veces concurrentes, otras superpuestas e incluso contrapuestas entre los distintos niveles del Estado o entre distintas agencias del propio Estado, que muchas veces entran en colisión y generan nuevos conflictos territoriales. El tema de los conflictos territoriales es un área que ha tenido bastante desarrollo en el último tiempo. Y también están las otras regulaciones, ¿no? Las otras legalidades, los usos y costumbres de lo que se define localmente como lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, desde la mirada centralista, ese comercio a través de la frontera interestatal es considerado ilegal, pero localmente es considerado un medio de vida aceptable, legal y conveniente. Los conflictos se dirimen a través de la normativa, de las regulaciones, de los acuerdos, o a través del uso de elementos disuasivos o con la fuerza, ¿no? Y esto es lo que alimenta muchas veces los discursos de odio y de la necesidad de securitizar la frontera, con esta cuestión de preservarnos de las amenazas reales o teóricas que se encuentran desde el otro lado. Estas son representaciones de la conflictividad por el uso del espacio. Bueno, en este momento estamos siendo todos protagonistas de esas situaciones de conflicto por el uso del espacio o por distintas cuestiones. Y esto nos va conduciendo a otra palabra clave para entender desde algunas perspectivas el territorio, que tiene que ver con que esta tríada entre formas, sujetos y acciones, de alguna manera está anudada por las relaciones de poder, por el ejercicio del poder, por el control de los recursos.
Y cuando hablamos de relaciones de poder, el dónde es fundamental. No es lo mismo estar de uno o de otro lado de ese caño de agua. Entonces, cuando hablamos de relaciones de poder, podemos ver, por ejemplo, en una primera aproximación, que aquí es el espacio banal, es decir, el espacio de todas, de todos, donde se distribuye una cantidad de personas en una playa, y en este caso, lo que vemos, esto no, es un montaje, no es que ocurrió efectivamente, pero bueno, acéptenme la licencia. Lo que aquí vemos es un grupo de personas que se apropia, que demarca una porción de esa playa en un momento determinado, llega temprano a la mañana, y marca el terreno, ¿no? Entonces, esto nos abre a pensar el territorio de otra manera. Lo que nos dice este autor, Claude Raffestin, es que al apropiarse concreta o abstractamente, mediante una representación, por ejemplo, de un espacio, el actor territorializa el espacio. Desde esta perspectiva, el territorio es un espacio en el que se ha proyectado trabajo, energía e información, y que en consecuencia revela relaciones marcadas por el poder. Entonces, una clave para entender el territorio desde esta perspectiva es el poder, el ejercicio del poder. Entonces aparecen otras palabras claves asociadas a la idea de las prácticas y del poder, que es la de la territorialidad, o la idea de territorializar como un sistema de prácticas, ¿no? Donde está activa la apropiación, demarcación, distribución continua, aprovechamiento y vigilancia de una porción de esa playa para un interés que es el disfrute del sol y del agua. Entonces, podemos pensar las prácticas de manera aislada o como un arsenal, como un conjunto de prácticas que podemos llamarla, en este caso, en la medida que definen un ámbito geográfico para este grupo, como territorialidad. Y las relaciones de poder pueden derivar en situaciones de hegemonía, de imposición, cooperación, control, dominio, violencia, disidencia, resistencia. Entonces, otra cuestión es que las relaciones de poder son exteriores a las otras relaciones sociales, y esto a partir de los escritos de Michel Foucault. Este autor, Claude Raffestin, dice que las relaciones de poder son inmanentes, atraviesan, están presentes en todas las relaciones sociales, sean económicas, políticas o culturales. El ejercicio del poder lo podemos pensar como un conjunto de estrategias, ¿no? Como diferentes estrategias. Al hablar de estrategia estoy pensando en un plan o en un curso de acción, en una sucesión de acciones a seguir para alcanzar una situación o una posición dentro de un campo específico de relaciones, ¿no? En ese caso que mostraba antes era la playa, pero lo podemos extrapolar a muchos otros campos de relaciones, que no se da de manera azarosa, sino que están guiadas por un interés, voluntades, deseos, y tienen formas, instrumentos, mecanismos de ejercicio, prácticas específicas. Así, el territorio es el resultado de la acción de un actor sintagmático, es decir, aquel que realiza un programa, lleva adelante, ejecuta un programa en algún nivel, es decir, en alguna escala. Siguiendo esta línea, surge otra forma de aproximarnos a la idea de territorialidad, que profundiza un poco esta línea, donde este autor, Robert Sachs, dice que la territorialidad es la estrategia de un individuo o grupo por afectar, influir o controlar personas, fenómenos y relaciones a partir de la delimitación
y ejerciendo control sobre un área geográfica. Esta área puede ser denominada territorio. Aquí aparece la cuestión de la delimitación, demarcación, fronterización, como queramos llamarlo, como una cuestión clave, constitutiva del territorio. Si volvemos a la imagen de las personas que estaban en la playa, esa marca ahí es la forma en que la técnica que utilizaron para delimitar. De la misma forma que en esta propiedad, poner libustros o alambrados o lo que sea, es la forma que cada territorialidad se define de una manera diferente con técnicas diferentes, pero el principio es activo de alguna forma, es el mismo: delimitar, demarcar, establecer una serie de elementos físicos que permitan diferenciar un hacia adentro con respecto a el hacia afuera. Entonces, territorio, delimitación y relaciones de poder son ideas que entran a estar en sintonía. Y esto se da a diferentes escalas. Este autor, Marcelo López de Sousa, nos dice que el territorio es fundamentalmente un espacio definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder. Y que a su vez esto no implica asociarlo, como tradicionalmente lo hizo la geografía y particularmente a la geopolítica, exclusivamente a las figuras del Estado. Efectivamente, los estados y agrupaciones de estados definen territorios, pero también lo podemos pensar al territorio o la territorialidad como como algo, si se quiere, que acompañó a la historia social general, ¿no? Desde esta representación del mundo dividido en dos entre España y Portugal, a los estados nacionales como modernos, como lo veíamos en la diapositiva anterior, o a la forma en que configuran su espacio o su territorio las grandes religiones, en este caso el Islam, o en la vida cotidiana. Generalmente nosotros, en nuestra experiencia cotidiana, estamos interactuando, construyendo, circulando por una multiplicidad de territorialidades. Las territorialidades de la protesta, los conflictos, los piquetes, que es sino la demarcación de un ámbito donde están las personas que protestan para hacerse visibles, notorias y que respondan a sus reclamos. Podemos pensar distintas gradaciones o distintas intensidades de la territorialidad. Una cosa es la territorialidad, por ejemplo, en el espacio carcelario, en una cárcel común, que en el de máxima seguridad de los presos que están sentenciados a muerte, ¿no? Ese es un ejemplo del pasillo de la muerte. Las distintas técnicas, recursos, energías o posibilidades van a dar como resultado territorialidades o configuraciones territoriales diferentes. Una cosa es estas fotos que recuerdan a la zanja de Alsina, que fue la frontera que el Estado argentino estableció con las sociedades indígenas hacia la década de 1870, que la madre de las fronteras, que es la muralla china, ¿no? La intensidad, la energía, los recursos, la técnica en uno y otro caso son bien diferentes, y los resultados a largo plazo han sido también bien diferentes. Y esto nos lleva a otra idea que tiene que ver con que la territorialidad implica relaciones de poder, implica la delimitación, y la delimitación de alguna forma supone el control de la accesibilidad. Territorialidad, delimitación y movilidad están íntimamente asociados. En este dibujo vemos cómo la territorialidad supone clasificar qué sale y qué entra, qué no sale y qué no entra. Salen hamburguesas, no entra el mexicano. Como dice Marcio Catalla, en el famoso axioma divide y vencerás, se encuentra esta preocupación por la partición del poder. No solo con referencia a sus estructuras sociales, sino también con referencia a sus estructuras territoriales. El ejercicio del poder implica siempre la manipulación de la posesión entre continuidad y discontinuidad. Las fronteras
son dispositivos, sistemas, elementos que permiten la movilidad de lo que se desea y la inmovilidad de lo que no se desea. El hacia adentro y el hacia afuera, la accesibilidad de unos y la inaccesibilidad de otros, la expropiación y la apropiación, la inclusión y la exclusión. Las fronteras y la movilidad las vemos en el cotidiano como forma de preservar, por ejemplo, la propiedad privada y evitar que se pierda ese recurso que es, en este caso, los animalitos. O también en la vida cotidiana de las ciudades, cuántas puertas tenemos que atravesar antes de llegar al baño de la vecina del quinto A. El condominio, el edificio, el departamento, ¿no? Y recién ahí accedemos a ese territorio de la intimidad que es el baño de la vecina del quinto A, por poner un ejemplo cualquiera. Y lo mismo pasa en los suburbios, y lo mismo pasa en el acceso, por ejemplo, al transporte público, ¿no? De alguna forma, estos dispositivos que son los molinetes territorializan el acceso a el servicio público, ¿no? Y por supuesto que las fronteras son para desafiar, ¿no? Las fronteras invitan a ser desafiadas, exigen ser desafiadas de alguna manera, y es ahí cuando empiezan o aparecen los conflictos. Y esto nos lleva a revalorizar o pensar a las puertas desde otro sentido, ¿no? Como también formas territoriales utilizadas para construir justamente o para definir formas de clasificación, qué entra y qué no entra. Las puertas como elementos materiales, pero también como elementos simbólicos que marcan a partir de aquí usted está en la provincia de Mendoza, usted está bajo jurisdicción de esta gobernación, o de este municipio, o de este consorcio, lo que fuere. O la puerta, por ejemplo, en lo más cotidiano que es el aula, ¿no? Y la voluntad territorial que tiene el profesor de decir, bueno, la abro, no la abro, entran o no salen, estamos acá adentro y lo que está afuera no es parte de este nosotros. De alguna forma, esto supone también una diferenciación entre la mismidad, nosotros mismos, nosotras mismas, con respecto a la otredad, ¿no? Esa idea de la territorialidad asociado a la construcción de identidades o de pertenencia o de grupos humanos, que por supuesto no son de una vez y para siempre, como las identidades, son como capas de la cebolla. Y ahora vamos a ver cuando entremos al concepto de multiterritorialidad a que me estoy refiriendo con esto. Entonces, puertas las encontramos, o este tipo de formas, estos dispositivos territoriales en múltiples escalas, ¿no? Muro de un barrio, de un presidio, entre dos países, entre un campo y el resto, o la ruta. Lo que vemos aquí son configuraciones territoriales y territorialidades, expresiones de la territorialidad, formas en que los mismos elementos materiales se utilizan para construir territorialidad. Y como vengo de alguna forma planteando, la territorialidad implica prácticas materiales, pero también simbólicas, y esto la geografía en el último tiempo ha intentado trabajar mucho más que en las décadas anteriores. Y un ejemplo que siempre me gusta presentar es esto, ¿no? La territorialidad en términos de práctica material, las personas que están ahí en la Meca, y la fotografía como una forma de simbolizar ese momento, ese lugar, ese territorio. El terreno de cultivo cercado, que se vuelve una forma material que inspira formas simbólicas, esa etapa. Y justamente estos días que estaba, por eso van a ver mucho sobre alambrados, estoy escribiendo una cosa sobre alambrados, y veía cómo
el arte de alguna forma ha naturalizado y romantizado este dispositivo fronterizo que ha sido fundamental en el cercado y el fraccionamiento de los campos, ¿no? Como la pintura costumbrista, por ejemplo, ha puesto de una manera hasta romántica, bucólica, lo que son dispositivos territoriales. El cercado. Los pajaritos que están ahí, en el poste que separa el campo de unos, que es apropiado por unos, y excluye a los otros, a las otras. Ha despertado también a la poesía. Pero siempre que hay una idea en un sentido, aparecen las ideas en otro, ¿no? Esta idea también de desgarrar el alambrado, romperlo como una forma de romper esa, o contestar a esa territorialidad. Y justo googleando estos días, he encontrado varias obras que intentan mostrar esa forma del alambrado como una forma de romper, ¿no? Con las ataduras, con la clausura que supone el alambrado. Y ni que hablar de esa canción que hizo Daniel Biglietti, Desalambrar, ¿no? Y cómo el alambrado es un símbolo, se ha convertido en un símbolo de la disputa por el control de la tierra, sea para apropiárselo a partir del interés capitalista individual o con una idea socialista, si se quiere, de desalambrar y que la tierra sea para todas las personas. Bueno, este es otro ejemplo voy a pasar esto. Esto nos invita entonces a pensar en los imaginarios territoriales. Los imaginarios como tramas articuladas de imágenes dotadas de significado y que se producen en la medida que la condición humana siempre implica la elaboración de imágenes mentales de nuestro entorno a través de los distintos sentidos de las representaciones mentales, ¿no? Percepción, experimentación, narración, visualización, conceptualización son también prácticas territoriales que participan activamente en la construcción de los territorios, en la territorialidad como sistema de prácticas. Acá les traigo un ejemplo, ¿no? De un conjunto de imágenes que transmiten una determinada idea sobre el espacio, sobre la apropiación del espacio, que supone una determinada construcción moral, valorativa, sentidos de pertenencia y también de exclusión, ¿no? Que es el imaginario burgués sobre la vida suburbana, y que la hemos visto en infinidad de formatos, ¿no? Desde los pioneros, que son la familia Ingalls, hasta la mitad de las series estadounidenses que nos han llegado, juegos, dibujos animados, ¿no? ¿Qué es esto sino una vivienda unifamiliar donde habitan personas blancas, católicas o protestantes, donde rige la heteronormatividad, personas de mediana edad, de clase media, y que parcelan la superficie terrestre, se apropian de ella, y muestran una naturaleza dominada y controlada, el jardín que permanentemente el protagonista de esta serie está cortando, ¿no? Bueno, este es un imaginario territorial naturalizado, pero que nos habla de la apropiación, de una serie de prácticas, la apropiación privada frente a la opción de la apropiación colectiva, el logro individual frente al logro social, el esquema familiar patriarcal, distinto de las posibles disidencias sexuales, la naturaleza civilizada, ¿no? Frente al monte bárbaro sin control humano,
la medianera claramente establecida y que separa a este grupo fundamental de la sociedad occidental y cristiana del resto de la comunidad, ¿no? Entonces, aquí hay un imaginario territorial muy activo, elaborado a través de múltiples dispositivos y que también participa en la construcción de estas territorialidades urbanas y suburbanas. Me quedan 10 minutos y creo que llegamos perfectamente. Todo lo anterior va introduciendo también una idea, o está presente una idea, que es la de el territorio asociado al concepto o a la noción de proceso. Los territorios también podemos pensarlos como procesos. Frente a las formas clásicas de pensar al territorio como objetos estancos, reflejos pasivos de las acciones humanas, es decir, escenarios, donde se da una cronología de sucesos, los territorios podemos pensarlas como construcciones sociales, procesos en permanente redefinición. Y eso nos lleva a asociar la idea de territorio con el concepto de proceso de institucionalización. En un trabajo de 2003, Anssi Passi define el territorio a través de esta idea. Dice, en lugar de reducir en una o dos frases qué son los territorios y cómo funcionan, es más útil entenderlos como procesos con ciertas características comunes. El proceso durante el cual las unidades territoriales surgen como parte del sistema socioespacial y se establecen e identifican en la acción social y la conciencia social, pueden ser etiquetados como la institucionalización de los territorios. Y ofrece un ejemplo, que ahora lo voy a mostrar, y a contrapelo podemos pensar también en la desinstitucionalización de los territorios. Estos autores, esta corriente, en general trabaja más con los territorios de grandes extensiones, las regiones, los territorios clásicos de los estados nacionales. Y parte de esta cuestión teórico-metodológica, donde la geografía o las geografías tradicionales han utilizado las entidades político-administrativas como meras unidades espaciales para la clasificación y el estudio de unos u otros fenómenos. Es decir, se han servido de las divisiones territoriales como una especie de marcos preestablecidos y en ciertos modos estáticos que son necesarios o cómodos a los efectos estadísticos y que se asumen acríticamente como si su presencia apenas tuviera implicaciones sobre el espacio que delimitan. Una suerte de contenedores territoriales. Esto tiene que ver con pensar a los territorios, de nuevo, como procesos de institucionalización. Y el ejemplo más interesante, o uno de los más interesantes en el siglo XX, es el proceso de formación del Estado de la Unión Soviética, que le sucedió un proceso de desinstitucionalización que ya conocemos. En la historia del proceso argentino, suele tomarse en 1810 como el momento de formación del territorio argentino, y en realidad lo que hubo es una sucesión de procesos de institucionalización, ay, qué palabra difícil de pronunciar, desinstitucionalización y reinstitucionalización, ¿sí?, de territorios, que en cada momento supusieron diferentes esquemas de poder, relaciones de poder, construcciones sociales, ¿no? Y una experiencia es la de la Confederación Argentina, que fue una condición de posibilidad para la formación de la República Argentina, pero que podemos pensarla como una experiencia en sí misma que no inevitablemente iba a llevar a lo que después derivó en la República Argentina. Esto daría para una charla más, porque tiene que ver con la construcción de los nacionalismos, pero bueno, no me voy a meter ahí porque sería una cosa larga de tratar. Pero esto básicamente lo que nos invita es a pensar a los territorios como entidades geohistóricas que están constituyéndose permanentemente a través de las prácticas materiales y simbólicas de la sociedad. Es decir, esa idea que mencioné antes del territorio hecho y el territorio haciéndose, ¿no?, tiene que ver con esto, con que no sabemos, no podemos predecir si la Argentina va a existir para siempre. Tal vez no, tal vez sí, no lo sabemos. Y aun cuando exista para siempre,
los contenidos de eso que llamamos Argentina van a cambiar inevitablemente porque la sociedad cambia permanentemente, ¿no? Lo mismo si tomamos otro referente empírico, la Pampa, ¿no? Una cosa son las pampas, la Pampasia, la región pampeana, la Pampa húmeda, Pampa seca, territorio nacional de la Pampa, la provincia de la Pampa o la provincia de la Pampa en la región patagónica. Cada una de estas palabras son conceptos y como tales tienen su propia historia y sus implicancias materiales y simbólicas. No es una secuencia lineal la que estoy presentando, aunque sí tiene una lógica lineal en cómo las ordené, pero cada una surgió en un momento, en un contexto de enunciación particular y significaron cosas diferentes. A veces convivieron y coexistieron y llegaron hasta nuestro tiempo. Pampasia no, pero todas las otras sí. Y si buscamos o intentamos reconstruir el proceso de institucionalización de la Pampa como región, veremos que recién hacia mediados del siglo XIX, se introduce el concepto de Pampasia, que derivó finalmente en la región de las Pampas, y que muy lentamente se fue afincando, quedando en la zona y llamando a un ámbito geográfico como las Pampas. Pero aún, si quisiéramos cartografiar ese ámbito geográfico, veríamos que en distintos momentos ha tenido distintas formas y expresado cosas muy diferentes. Esto es una reconstrucción que hicimos hace poco con un compañero, de a qué se ha llamado Pampa en distintos momentos y qué contenidos, y son más que variados. Si lo superpusiéramos, veríamos que hay montones de Pampas posibles. Y aún la idea de Pampa nos habla de un sistema de prácticas hegemónicas, donde desde Buenos Aires se ubica a la provincia de La Pampa como parte de la región pampeana, pero las disidencias aparecen y la provincia de La Pampa se fue construyendo, identificando como parte de la región patagónica. Esto, lo que estoy intentando decir es que no solo los territorios son históricos en su materialidad, sino también en su construcción conceptual, la forma de entender, y que es un reflejo o interactúa de manera dialéctica con esas materialidades. El desarrollo de la estructura conceptual ha sido muy trabajado a través de la antropología y de otras disciplinas, ¿no? Con el conjunto de prácticas simbólicas que permiten la construcción de las identidades territoriales, las identidades nacionales, ¿no? Esto que decía antes, de la mismidad y la otredad, a través del repertorio de símbolos, de la enseñanza de la geografía, la historia o la educación cívica, de la idea de una gastronomía nacional, de las prácticas materiales, como la construcción de la red ferroviaria nacional, que alimenta y se retroalimenta con toda una simbología sobre la identidad ferroviaria nacional, ¿no? Todas estas prácticas van entretejiéndose y transformándose en el tiempo y construyendo una idea, un concepto, una imagen de territorio. No ocurren de manera natural, surgen, se dan a partir de las acciones, de las prácticas de la sociedad. Y lo que estuvo presente en todo este recorrido es pensar no el territorio, sino los territorios, las territorialidades, las múltiples territorialidades. Otro tema para trabajar posible sería el de las escalas, que no daría el tiempo, y es todo otro tema, pero sí podemos pensar el sistema de territorios a partir del trabajo de Rogerio Hasberg, como esta idea de multiplicidad de territorios, los múltiples territorios y las diferentes formas en que interactúan. Entonces, cuando vemos esa foto que estuvo al principio, ahí, si empezamos a indagar, usando diferentes técnicas de investigación, podemos empezar a dibujar territorios de los municipios, de los diferentes hogares, de las congregaciones, de los templos religiosos, de las empresas, de los clubes,
de los hospitales, es decir, las distintas territorialidades que están ahí actuando, accionando en este momento mientras nosotros estamos aquí sentados escuchándome a mí. Una forma de entender la multiterritorialidad es la forma clásica, la de los territorios como circunscripciones, ¿no? Donde hay puede haber, pueden estar apartados entre sí, juxtapuestos, superpuestos, ¿no? Superpuestos, esa idea de la mamushka, uno dentro del otro, ¿no? Nacional, provincial o municipal. Esta es la forma más clásica de la multiterritorialidad. Pero también podemos pensar la multiterritorialidad como el entrecruzamiento de territorios, como decía al principio. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos entrando y saliendo de recintos y cada uno implica una territorialidad diferente. La habitación privada, la oficina, el supermercado, la tienda de ropa, los clubes, el cine, cada una tiene sus técnicas, sus normativas, sus regulaciones, sus puertas, sus paredes, su gente que está ahí y que no está ahí. Somos parte, no somos parte. Estamos a lo largo del día interactuando con infinidad de territorios. O otra idea es la de la multipertenencia, la capacidad que tienen algunos sujetos, las empresas transnacionales, de estar presentes en múltiples territorios y adaptarse a las condiciones de cada uno, ¿no? Como McDonald's, que adapta las letras, los sobres de salsa según el lugar en el que se encuentra. También podemos pensarlo como las distintas capacidades que tienen las organizaciones. Por ejemplo, el narcotráfico implica manejar, controlar las territorialidades de siembra, manejar las territorialidades de distribución a través de los países, y en las ciudades las territorialidades de distribución a los consumidores. Cada una de estas escalas suponen lógicas, capacidades, técnicas, imaginarios diferentes, solidarios y a veces en colisión. Y otra idea, y ya con esto empiezo a cerrar, es la de las distintas geometrías del poder, ¿no? No todas las territorialidades son iguales, no todas tienen la misma capacidad de incidir, de afectar, de controlar personas, recursos, objetos. Una cosa es ese señor que está controlando ese recurso escaso que es el agua, o el niño que está ahí esperándolo, ¿no? Y esta idea de las geometrías del poder fue trabajada, propuesta por Dorin Massey hace algunos años. Cuarto y quinto, muy rapidito, lo que yo hice aquí es un recorrido por distintos conceptos, que es un itinerario posible, no el único, probablemente otros profesores, otras profesoras harían otro, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el territorio es un concepto que ha ido transformándose en el tiempo. De alguna forma presenté un antes y un ahora, pero podemos ver muchos más momentos en la formulación del concepto. Las ciencias sociales viven de los conceptos, ¿no? Como dice Renato Ortiz, tallarlos es un arte, no en el sentido fordista, sino con el esfuerzo de muchas personas que los piensan, que los elaboran, los reelaboran, los utilizan de múltiples maneras. Y los conceptos podemos pensarlos como a partir de las relaciones que se establecen entre ellos. Podemos pensar dentro de un mismo campo disciplinar, ¿no? La constelación de conceptos geográficos. Yo aquí me centré en el concepto de territorio, si bien coqueteé con los otros, no los trabajé centralmente, pero podemos decir, ¿por qué hablamos de territorio y no de ambiente, de lugar, de región, de paisaje, de frontera? ¿Qué implica uno u otro, ¿no? Y eso exige, bueno, un esfuerzo de lectura y de reflexión bastante ardua. El propio autor que propuso esta constelación, entre esta publicación del 14 y las sucesivas clases, fue redefiniendo, ¿no?, cómo pensar estas relaciones conceptuales entre, por ejemplo, el espacio, el territorio y la región. También supone
tomar los conceptos de manera operativa, ¿no? Implica una reflexión metodológica, que implica un concepto u otro, o cómo operacionalizarlo, ¿no? Desde el concepto más genérico de espacio geográfico, ¿no? A conceptos más específicos como territorialidades de la protesta, a el súper específico de reforma laboral y territorialidades de la protesta obrera en contextos de ajuste neoliberal. Ahí fuimos ajustando, achicando, digamos, o definiendo con mayor claridad cuáles son las variables puestas en juego, puestas en análisis. Y también la genealogía de los conceptos, como decía recién, la historia de los conceptos, y al respecto hay varias obras que son las que estoy presentando aquí y que están disponibles, la mayoría de ellas en formato digital, y que han reflexionado sobre cómo se han utilizado en el campo de la geografía en general y en la Argentina en particular estos conceptos. Finalmente, dos diapositivas más. Está claro que lo que yo traje aquí tiene que ver con el trabajo, como dijo Julieta, de la geografía, cómo ha reflexionado la geografía y mi propia trayectoria como investigador, pero es una posible. Seguramente si en mi lugar estuviera una antropóloga, diría otras cosas que si estuviera una historiadora o una arqueóloga. Y también está claro que el territorio es un campo que excede a la academia y la reflexión disciplinar, académica de la geografía, y que involucra otras narrativas, otros sujetos, como por ejemplo los propios estados, los planificadores, que también construyen una idea de territorio. Bien, finalmente lo que yo traje es una propuesta, un itinerario posible. Toda esta bibliografía en general se encuentra en internet, y la puedo facilitar, por supuesto, para pensar algunas claves sobre cómo pensar el territorio. Alejandro, bueno, nada, primero muy interesante, me encantó los diferentes enfoques, la multiplicidad y por supuesto toda esa relación que hay entre lo que es la parte sistémica, la escala, los procesos sociales, el poder sobre todo. Y mi pregunta es, en esto que estamos viviendo justo ahora, que nosotros a este eje conceptual ya lo teníamos definido, lo habíamos propuesto antes, y de repente en el medio de esta primera muestra y, digamos con estos conversatorios ya casi definidos, pasa esto de un caso de invasión territorial de un país hacia otro, con una disputa de vieja data y con todo un montón de debate ahora que tiene a la sociedad en vilo con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, y los diferentes actores políticos y toda esta visión geopolítica de los prorrusos y los que están más con Ucrania, y toda la trama y el tejido de las alianzas y las cuestiones de poder asociadas simbólicas, también, que eso es una palabra que apareció mucho. ¿Qué opinas vos y desde el punto de vista geográfico o de este enfoque que vos le das más personal y particular, qué conclusión o qué aporte nos podés hacer desde ese lado, o uniendo estos varios conceptos en este caso en particular que está tan vigente en este momento? Sí, una cosa que se me ocurre para decir son dos. Primero, claramente lo que está ocurriendo entre la Unión Soviética y Ucrania tiene el carácter de lo espectacular, ¿no? La espectacularidad hace que miremos y estemos atentos a esa disputa territorial, cuando en realidad hay muchas otras disputas territoriales activas y tan cruentas como esa. No es para desmerecerlo, toda vida humana vale, ¿no? Pero en África está lleno de conflictos y mueren personas todo el tiempo. Entonces, un poco lo que quiero decir es que hay como conflictos que
despiertan y que atraen muchas más cámaras y el debate que otros, mucho más elementales. Mucho más elementales en cuanto a la vida cotidiana y las consecuencias inmediatas. Y me había notado, pero bueno, como no lo puse en la diapositiva, me lo olvidé, esta idea del cuerpo, como la cuestión del cuerpo, que cada vez lo dotamos menos de biología y más de cultura para entenderlo, las relaciones interpersonales, afecta cotidianamente a muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres, en muchos planos, y no tiene, salvo cuando hay un episodio digno también de novela de Agatha Christie, no tiene el debate que debería tener, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la intimidad, de la preservación de la integridad física, de la apariencia, y que esto también es una cuestión que la podemos pensar en términos de territorialidades, ¿no? Como el cuerpo también es una unidad significativa que se relaciona con los demás y que implica el control, el dominio sobre un ámbito geográfico, y que su vulneración es el origen de muchos de los problemas o de las situaciones que vivimos día a día. Un poco esa es la respuesta que se me ocurre. Obviamente que hay todo un campo, y que no lo traje, porque también, bueno, pensé un museo de arte, qué cosas pueden aparecer, pueden aparecer muchas, no tengo idea, pero obviamente que la cuestión de la integridad territorial y la unidad territorial de los estados nacionales es un tema de debate, pero yo creo que la geografía y en general las ciencias sociales se han interesado demasiado por la unidad de Estado y desatendido otras unidades significativas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de discutir los territorios y las fronteras, que es en realidad lo que venimos trabajando en el grupo al que pertenezco, las distintas fronteras que, como mostraba en esa diapositiva de los lugares a los que entramos y los distintos prohibidos con los que nos vamos relacionando cotidianamente, ha sido tal vez poco problematizado desde la geografía, ¿no? No quiere decir que otras disciplinas no lo hayan hecho. Ante esto que se estaba comentando, y justo cuando vos estabas pasando algunas de diapositivas, Alejandro, se me vino a la mente algo que, bueno, que tiene que ver un poco con los enfrentamientos bélicos de nuestra época. Y cómo, digamos, esta cuestión humanitaria que se despierta ante una situación de guerras o de conflictos armados en distintos lugares, cómo reaccionamos, digo reaccionamos, y nos incluyo, pero estoy hablando en general, ¿no? Ante esas personas que tienen que emigrar de estos lugares donde hay enfrentamientos, ¿no? Y pensaba en estas imágenes que vos nos traías para delimitar, y hace poco estaba escuchando de cómo muchos hogares de otros países están aceptando a madres ucranianas con sus hijos para recibirlos, y cómo en otros contextos también se arman casi como especies de campos de concentración donde están limitados con alambrados y hay para recibir a otros migrantes de otros espacios, ¿no? Entonces, como también hay contextos que nos van despertando distintos modos de relacionarnos con estos conflictos que suceden en otros espacios, ¿no? Claro. Y en esto, ¿por qué tiene tanta prensa y por qué preocupa tanto? Porque de alguna forma Ucrania, y en TikTok circularon muchísimas cosas de esto, Ucrania se imagina como una parte de Europa, ¿no? Está intentando ingresar a la Unión Europea, participa de Eurovisión, bueno, tenía intenciones de ser parte de la OTAN, ¿no? Entonces, esta idea de cómo es el territorio
de nosotros, esta idea de la mismidad, despertó en Europa, que obviamente tiene la capacidad de poner en agenda los temas, despertó una atención que no despierta otros conflictos, como decía, ¿no? Los múltiples que hay en África y que cotidianamente desplazan a miles de personas y que de alguna forma son invisibilizados y hasta deshumanizados, porque son presentados como, no sé, insectos que están ahí pululando y molestan. O cuando se presenta, por ejemplo, las cámaras de TN durante la pandemia, muestra la frontera con Paraguay o con Bolivia y la gente que está intentando ingresar para comercializar o lo que sea, no lo puse, pero suelen aparecer en los graphs títulos como hormigas, ¿no? Contrabando hormiga, ¿no? Donde no son presentadas como personas intentando subsistir, sobrevivir, hacer algo, sino como el comercio hormiga, es una metáfora muy frecuentemente utilizada para dar cuenta de las relaciones en las fronteras interestatales, hormigas, mulas, ¿no? Las mujeres que van con cocaína. El tren de las moscas, por ejemplo. O cuando se hablan de las migraciones, se hablan de aluviones, el aluvión migratorio, o las manadas, bueno, todas esas metáforas que tienen que ver con los animales, hace a la deshumanización de los otros territoriales, los que están fuera, ¿no? Y que se genera un imaginario de que nos vienen a hacer cosas que no están buenas. Yo quería decir como dos cosas alrededor de lo que estamos hablando. Una es un poco el título de la exposición que propuse en su momento y que tuve y tengo el honor de mostrarlo en el museo, que es la recartografiar, y no fue adrede, y tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, porque nosotros ahora estamos cartografiando un conflicto bélico en un contexto donde también marcar una agenda o marcar qué conflicto bélico es y más, digamos, es más conmovedor que otros, también es una manera de cartografiar el mundo en nuestra cabeza. Por ejemplo, la construcción como decía Alejandro, la construcción de Ucrania como parte de Europa, esto es una construcción, yo no digo ni moderna, es una construcción contemporánea, porque en la modernidad ni siquiera, o sea, Europa era inclusive más chica, digo, es muy actual y está sujeta a otras razones. Digo, me parece que por ahí está bueno revisar todo el tiempo nosotros cómo nos marcan o cómo caemos en esta agenda que nos cartografían nuevamente para estar todo el tiempo mirando ahí donde está el foco, específicamente donde están diciendo, bueno, acá es la capital, acá es la provincia, acá es la callecita, no sé qué, bueno, miremos toda la capital, digo, no por la capital de Argentina, sino por el lugar de mayor ponderancia. Y por otro lado, recuerdo que hace mucho tiempo, cuando empecé con el tema de las cartografías, una de las cosas que me despertó este tema es justamente los territorios que se demarcaban en las calles cuando uno veía, por lo menos acá en Buenos Aires, gente viviendo en la calle. Entonces, cerca de mi trabajo yo encontré, bueno, una serie de lugares a la vista de todo el mundo, no es que yo lo encontré, pero una cosa que me quedé así, el momento que me di cuenta, que me hizo clic la cabeza, es las personas ocupando espacios públicos para vivienda, pero en esa ocupación era una familia ocupando el espacio, o sea, una vereda, en un lugar que era un recoveco, un ángulo recto, había seguro un ángulo recto donde cubrirse. Había un perro, una mascota, había un sillón, había un colchón o una cama, había una televisión que no estaba enchufada a nada. Había
artefactos de una casa que no estaban enchufados a nada, distribuidos de una manera que era como, digamos, armar un territorio de la intimidad, que es un hogar, en un territorio público. A la vez, en contraposición a esto, está, bueno, obviamente estaba todo esto de hacer pública la vida íntima de muchas personas. Entonces, la tensión esa, claro, yo decía, que es loco, ¿no? La gente que tiene un espacio íntimo lo publica, y publica un montón de cosas de la casa, etc. Y luego hay otro conjunto de personas que demarcan su territorio íntimo en sectores públicos de la ciudad. Entonces, no sé cómo, Alejandro, corregime, territorialización del espacio público en una circunstancia, digamos, de emergencia, ¿no? De emergencia prolongada, inclusive vaya a saber hasta cuándo. También son situaciones que tienen que ver con la cartografía, por lo menos la cartografía de la ciudad, que yo relevé, pero en otras obras no están todas ahí en la exposición, que me parece también es un tema interesante para... Totalmente, y que son en general bastante invisibilizados y bastante naturalizados como parte del paisaje urbano, que haya gente recreando la privacidad del territorio hogareño en el espacio público, lamentablemente, ¿no? Sí. Alejandro, acá aprovecho para decirte que María Eugenia Comerci, que estuvo escuchando el conversatorio, te manda un agradecimiento desde Facebook, ahí dejo un comentario, así que te lo hago Bien. llegar. Yo una cosita muy breve, porque nada, me dan ganas de decirla. Por un lado, me impacta mucho el trabajo que vos vas haciendo con las imágenes, ¿no? Esos mapas que no son los mapas típicos que conocemos, sino son esos otros mapas justamente tan atravesados de las relaciones, de las historias, de los conceptos. Así que por un lado me parece eso súper, súper simbólico de cómo pensar el territorio de otra manera o cómo comprenderlo de otra manera. Y cómo se divide ese territorio, ¿no? Y traslado eso, bueno, a esas imágenes tan impactantes que tienen que ver con el alambrar, ¿no? ¿Qué cosas alambramos? ¿Y qué cosas necesitamos desalambrar? Y pensaba en el cuerpo, ¿no? Inevitablemente, porque es mi tema, cuánto nuestro cuerpo está tan alambrado por las mismas relaciones de poder, de marcación, de demarcación de lo que se debe hacer, de lo que se debe cumplir, a lo que se debe responder, y de lo que son esos modelos, como vos decías, de una determinada familia, de un determinado hogar, de un determinado modo de vincularse, de una unidireccionalidad, ¿no? En todo eso. Con lo cual, como esto del territorio como algo más general se puede llevar al territorio de, como vos decías, de lo íntimo, de lo privado, de ese cuerpo que tantas veces es tan invadido como puede ser invadido África, Ucrania o cualquier otro territorio, justamente. Me parecía muy interesante trazar esa equivalencia, ¿no? Entre lo micro y lo macro, que tiene la misma graduación de virulencia, si queremos, si lo pensamos desde el punto de vista de la violencia, ¿no? Y me queda una palabra, Elina Matoso tiene un libro que se llama El cuerpo territorio escénico, ¿no? Entonces, cuánto sucede en esa escena del cuerpo, en el que tantas cosas se tejen, se traman, bueno, eso, gracias. Sí, está claro que eso es parte de la agenda
cuestionada, por supuesto, de este tiempo, con los movimientos feministas o de las diversidades, empezar a mirar, prestar atención, comprender, complejizar la lectura sobre los cuerpos y las intimidades y los cruces, ¿no?, que se dan cuando las personas describen el cuerpo de otro o hacen alusiones, ¿no? En la entrega de los Oscars tuvimos un ejemplo estos días, y las conflictividades que están, digamos, presentes en nuestras relaciones cotidianas. Me queda por ver la muestra en el museo. ¿Eso está en formato digital? ¿O tengo que ir a La Pampa? Tenés que venir Bueno, okay. unos días de viaje, sí. También, bueno, Malva traía un poco de el tema de su investigación, que en un próximo conversatorio también nos va a ampliar de qué va eso. Y también me parece que todo lo que fuiste desarrollando nos permite, a quienes integramos el museo y a otras, bueno, puede servir para otras personas que trabajen en otras instituciones públicas, ¿no? Pensar y reflexionar acerca de qué tan permeable hacemos la puerta, las fronteras del museo, ¿no? La puerta del museo. Cuántos cuerpos permitimos que entren, cuántos no, cuántos se sienten libres de entrar, de ingresar, y cuántos otros no, y cómo hacemos para que sea esto, ¿no? Como que las puertas estén más abiertas, porque en teoría así se enuncia, ¿no? Pero sabemos que en la realidad hay otras relaciones de poder que empiezan a jugar más allá de los enunciados, y ese es como que el desafío que siempre estamos intentando, con el que intentamos reflexionar desde el museo, ¿no? Y también un poco traer este tipo de conversatorios, es traer este tipo de discusiones en distintos niveles, ¿no? Además de lo personal, o lo que puede dejar en lo individual, y en las reflexiones acerca de lo artístico, también en lo institucional. Y pensaba un poco de cómo esto de las imágenes que fuiste desarrollando y que rescataba Malva recién, el tema del mapa se vuelve algo tan pregnante para constituirnos como, y sentirnos parte de distintos territorios, ¿no? Y las obras de Fernanda que están acá exhibidas, como que también es ese llamado a despertar la sensibilidad y pensar qué otras imágenes podemos constituir para sentirnos parte de distintos territorios, ¿no? Quería decir eso. Bueno, gracias Juli. Bueno, vamos a ir cerrando el conversatorio. Alejandro, muchas gracias primero por la presentación que preparaste, que me pareció muy interesante. Y coincido con Malva de lo reveladoras que son las imágenes, y qué importante es ver todo eso, además de la cuestión conceptual y teórica, con el tipo de referencias que tenemos nosotros, y prejuicios y nada, y las analogías. Así que la verdad que muy interesante la presentación, nos vamos pensando como siempre, ya la vamos a repasar. Este año vamos a estar todo el año con este tema, seguramente al final con diferentes enfoques, miradas y conclusiones vamos a saber un poquito más de qué es esto del territorio y las escalas, por supuesto que ahí en un momento vos hiciste la referencia e invitaste a hacer eternas charlas y discusiones y debates de lo importante esto de la escala. Nosotros venimos de la corporalidad y ahora ya estamos en el territorio, así que nada, vamos a estar muy entretenidos con eso. Y bueno, también agradecerle a Fernanda, que bueno, es el primer paso en este eje conceptual, y lo que estamos viendo ahora. Ahí hay algunos backgrounds ahí que están mostrando algunas tramas y cosas atrás de Juli Pau. Así que bueno, y nada, invitarte también en cuanto andes por acá, por el centro del país, que te vengas al museo, Alejandro, más que invitado.
y bueno, y nos va a encontrar seguramente en alguna otra oportunidad con algún otro concepto o tema, trabajando juntos. Así que agradecerle a Paula también, a Malva que ya se retiró, por haber participado de este conversatorio. Y bueno, y en breve, junto con el resto de conversatorios que nos quedan por subir a nuestro canal de YouTube, ya va a estar todo disponible para poder repasar mejor y más sostenido y bien referenciado todo el material. Así que les quería agradecer y bueno, ya vamos a ir cerrando y saludando a todos y decirles hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias por la invitación.